Bien, entonces la vez pasada estuvimos viendo configuraciones electrónicas de elementos y esos elementos estaban aislados, ¿sí? No estaban formando nada, eran solamente átomos de elementos donde mostrábamos la configuración electrónica. Lo que vamos a ver hoy son, ya en el nivel macro, son sustancias, ¿sí? Que son calidades en las que se encuentra la materia. Por ejemplo, la vez pasada hablamos de un átomo de carbono, por ejemplo, y hicimos su configuración electrónica. Bueno, hoy podríamos hablar, por ejemplo, de la sustancia carbono, ¿sí? Entonces, en esas sustancias vamos a tener, por ejemplo, carbono sólido, ¿sí? Ese carbono sólido yo lo voy a representar con la letra, ¿sí? Que veo del elemento, y entre paréntesis le voy a poner una S. Eso lo que me está mostrando es que tengo un montón de átomos de carbono y que voy a tener tantos que puedo definir en qué estado de agregación se encuentra. Si yo tuviera un solo átomo de carbono, no me puedo dar cuenta si está sólido, si está líquido, si está gaseoso, porque tengo uno solo. Para poder definir si algo está sólido, está líquido o está gaseoso, lo tengo que comparar con sus vecinos, ¿sí? Cómo está ese elemento o ese átomo relacionado con sus vecinos y puedo decir cuál es el estado de agregación. Si tengo uno solo, no puedo. Cuando pongo este estado de agregación, me estoy dando cuenta que estoy hablando ya de una sustancia. También podría pensar sustancia de oxígeno, ¿sí? Conocido. Estoy tratando de poner todas sustancias conocidas, ¿sí? Carbono sólido, puede ser, por ejemplo, el carbono grafito, el que tienen en el lápiz. Dioxígeno, ¿sí? Sabemos todos que respiramos dioxígeno. Y algunos otros conocidos puede ser, qué sé yo, dihidrógeno. Fíjense que todas esas sustancias, ¿cómo vamos a poner acá el estado de agregación? Ya lo vamos a ver más adelante, solamente estoy presentando ahora la sustancia. Entonces, voy a tener sustancias, pero también podría tener, por ejemplo, otra sustancia distinta, que también es muy conocida, que puede ser el cloruro de sodio. Que es el componente principal de la sal de mesa. O también conocido, dióxido de carbono. O este también pueden conocerlo si fueron a comprar alguna vez alguna piedra para afilar, ¿sí? El carburo de silicio. ¿Qué diferencia grande hay entre las sustancias que yo escribí acá arriba y las sustancias que yo escribí acá abajo? Parece que unas de son abajo son átomos y otras son compuestas, partículas. están formadas por dos elementos. Son simples y compuestas. Perfecto, ¿sí? Las de arriba están compuestas por un solo elemento, ¿sí? Son átomos de un mismo elemento. Perfecto. Entonces vamos a poner acá las simples, que están compuestas por átomos de un mismo elemento. En cambio, las sustancias compuestas van a presentar en su estructura átomos o iones de distintos elementos. Eugi, ¿Sí? hola, finalmente pude entrar, no me dejaba. Bueno. ¿Sabés qué? No sé, Quiero sí. un pequeño paréntesis para esto que estás Sí. diciendo,
y sobre algo que estuvimos trabajando el martes, que tiene que ver, los últimos 2 martes en realidad, tiene que ver con que las sustancias, de esas que estás hablando ahora, están formadas por partículas constitutivas. Y esas partículas constitutivas luego, como decía Euge, van a interaccionar entre ellas para formar lo que conocemos como sustancia, lo que observamos, lo que usamos, ¿sí? Y entonces ahí en ese uso, en esa observación, en la sustancia, que es está formada por estas partículas constitutivas, tenemos que tener en cuenta cómo es esa interacción entre las partículas constitutivas, ¿sí? Y lo que estuvimos viendo último, que son los famosísimos enlaces químicos, en un caso, o lo que todavía no vimos, que son las fuerzas secundarias en otro caso. Y estos enlaces químicos son los causantes o el origen de por qué nosotros podemos llegar a ver una sustancia como sólido, o en el caso de las fuerzas interparticulares, por qué podemos llegarlo a ver como gases. Digo, no lo vamos a trabajar en profundidad ahora, pero para que ustedes vayan pudiendo hilar, entretejer esa red entre lo que son los enlaces químicos y las sustancias, ¿sí? Cierro paréntesis. Bien, yo tengo una mini preocupación. Tenemos 100 personas dentro del aula y está clavado en 100. Me re preocupa cuando pasa eso. ¿Alguien sabe si alguien no puede entrar al aula? Mm, No, hasta ahora yo voy recibiendo a todo el No, mundo, no, Euge. que nosotros no los vamos a ver, son ellos, que por ahí Claro. en el grupo de WhatsApp o algo hay algo que alguien que no haya podido entrar. Algunas veces nos ha pasado que cambia Claro. el formato y se clava en 100 y no deja entrar a nadie más. Por Ah, eso. No, Por no, eso. el Bueno, grupo. Por ahora nadie dijo nada. No pusieron nada. perfecto. Entonces y es solo ahí casualidad que somos 100. Listo. Me podemos preocupa jugarle a cuando la quiniela. sí, me preocupa cuando aparece el 100 ahí porque a veces hay gente que no puede entrar y cortó justo en 100. Sí, yo de todas maneras estoy atento al chat por cualquier cosa. Sí, Bien, cualquier buenísimo. cosa que necesiten, pueden dirigirse por el chat. Perfecto. Bueno, ahí entró alguien más. Profe, Sí. en la nomenclatura, Ujú. la S o la G, dependiendo si esté sólido o en estado gaseoso, ¿tiene que ir en minúscula, en mayúscula o es lo mismo? Yo porque hay veces que dependiendo de si lo escribo en mayúscula o minúscula, cambia. Por las dudas para escribirlo bien. Yo siempre la vi en minúscula, pero no sé si hay una Perfecto. regla general, o sea, no Sí, es conozco. una regla general. Ujú, Normalmente se escribe en minúscula. Bien, siempre la vi en minúscula, pero nunca había escrito la arbitrariedad, digamos. Perfecto. Profe, yo tengo otra duda con eso. ¿Sí? Por ejemplo, en la tarea 1, en una parte, te daban distintas átomos, moléculas, y había que poner qué eran. Por ejemplo, si yo tengo H2, pero sin esa aclaración de que está en estado gaseoso, Ujú. ¿es una sustancia simple también? ¿O sería una molécula? No, si no tiene el estado de agregación, no se trata de un conjunto de partículas, sino de una sola partícula. En este caso sería una molécula aislada de dihidrógeno. Ah, ok. ¿Está, Alicia? Gracias. Sí. Lo interesante es que si uno pone entre paréntesis el estado de agregación, está hablando de sustancia, como recién les comentaba la profe Vero. Esto es importante que ustedes más o menos lo vayan empezando a asimilar de a poquito, pero seguro. El estado de agregación está hablando de sustancia, cuestión macroscópica. Si ustedes escriben solamente una determinada simbología, muestran solamente algo muy aislado, muy chiquitito, unitario. Bien, y ya que estamos hablando de moléculas o un montón más, como decíamos, ¿sí? Que ya tenemos muchas para comparar unas con otras, hablamos de una, que ya lo podemos ver al nivel macro, tenemos una forma de informar esa cantidad de sustancias de la que estamos hablando, ¿sí? Esa cantidad de sustancia se expresa en moles,
¿sí? Entonces, si nosotros hablamos de un mol de cantidad de sustancia, ¿sí? O la definición en realidad, es que un mol, que es la que van a encontrar en el libro, un mol de la cantidad de sustancia formada por una determinada cantidad de partículas, y ese número es 6,022 por 10 a la 23 partículas constitutivas, que es lo que les decía Vero, de una sustancia, y ese número coincide con, que esto es parte de la definición, con la cantidad de átomos presentes en 12 gramos de carbono. Y ese número que yo les dije, ahora voy a anotar todo, que es 6,022 por 10 a la 23, es un número particular que se llama número de Avogadro, ¿sí? Entonces, si yo quiero hablar de la magnitud, cantidad de sustancia, vamos a hacer acá un paréntesis. Si yo hablo de magnitud, la unidad en la que voy a presentar la cantidad de sustancia es el mol. ¿Qué otras magnitudes conocemos? Bueno, longitud, volumen. ¿Y en qué unidades lo podemos representar? Lo podemos expresar. Bueno, metros, centímetros, litros, centímetros cúbicos, ¿sí? Las distintas unidades de magnitudes que estuve nombrando. Bueno, esta magnitud especial, que creo que la están conociendo en este curso de química, o bueno, la pueden haber visto en la secundaria, la magnitud es cantidad de sustancia, es a la que nos referimos para expresar cuánto tenemos de una determinada sustancia. Y la unidad es el mol. Entonces, tenemos una diferencia con eso que habían preguntado recién. Si yo quisiera expresar, por ejemplo, cuánto pesa una molécula de dihidrógeno, esto sería una molécula, o cuánto pesa un mol de moléculas de dihidrógeno. Entonces, si hablo de una molécula, estoy hablando de una sola entidad, ¿sí? Acá se habla de un mol de moléculas, ya le podría poner, si quiere, el estado de agregación. ¿Y cuánto es? ¿Sí? ¿Cuánto tengo acá dentro de un mol? ¿Qué número me representa? Bueno, este mol me representa tener 6,022 por 10 a la 23 partículas constitutivas. Y en este caso, ¿cuál es la partícula constitutiva de la sustancia dihidrógeno? Bueno, en este caso son las moléculas. ¿Cuál es la partícula constitutiva? Lo vamos a ir viendo entre la clase de los martes y la clase de los jueves. Yo acá, a propósito, puse distintas sustancias compuestas que tienen distintas partículas constitutivas, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo iones, acá tengo moléculas y acá tengo átomos, ¿sí? Eso lo van a ver bien para darse cuenta. Falta trabajar un poquitito en la clase de los martes, pero lo puse a propósito, ¿sí? Porque no son todas moléculas, no son todos iones o no son todos átomos, ¿sí? Puede haber de uno y de otro. Entonces, la gran diferencia entre estos dos, primero que si hablo de una molécula, tengo una sola partícula constitutiva, y si hablo de un mol, tengo un número enorme, que es este que está acá. Cuando yo quiero saber el peso de esto, me tengo que ir a la tabla, ¿sí? Entonces yo me voy a la tabla, no lo van a ver, pero solamente les muestro la zona donde lo voy a buscar. Tengo el hidrógeno, que es lo que estoy mirando ahora, y acá tengo un numerito, ¿sí? Ese es el número del peso atómico. Acá yo justo elegí una molécula que es diatómica. Entonces, si yo tengo acá el peso de un solo hidrógeno y acá lo tengo repetido 2 veces, tendría que multiplicar, ¿sí?, el peso atómico por la cantidad de veces que se repite el átomo que estoy buscando en la tabla.
Entonces, en este caso, una molécula de dihidrógeno pesa 2 UMA. ¿Sí? ¿Qué sería esa UMA? Bueno, es una unidad en la que yo puedo medir masa. La UMA es unidad de masa atómica. Y si yo quiero ver cuánto pesa un mol de moléculas de dihidrógeno, ¿dónde lo busco? Lo sigo buscando en la tabla. ¿Por qué? Porque busco acá el numerito y sé que este numerito me está hablando de un solo átomo de hidrógeno. Pero yo acá tengo un mol de moléculas de dihidrógeno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por un número, ¿sí? Esas UMA. Multiplicar por un número, pero en realidad yo acá no lo quiero expresar en UMA, lo quiero expresar en gramos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando yo lo multiplique, en realidad no tengo que hacer ninguna cuenta, porque este número está determinado a propósito para que cuando yo quiera pasar de una sola partícula a 6,022 por 10 a la 23 partículas, lo único que tengo que hacer es cambiar la unidad, ¿sí? De 2 UMA a 2 gramos. Si quisiera hacer lo mismo, por ejemplo, con... acá yo arranqué con la molécula, pero podría ser cuánto pesa un átomo de hidrógeno. Bueno, pesa una UMA. ¿Y cuánto pesa un mol de átomos de hidrógeno? Pesa 1 gramo. Si lo quisiera hacer... ¿Sí? ¿Se podría decir que el número de Avogadro entonces tiene de unidad gramos sobre unidad de masa o no? Estaría mal. No, este número de Avogadro son Ya sé que es una entidades, constante, partículas. pero ¿se podría considerar eso o no? Estaría mal. Está bien que una constante no puede tener unidad, pero... Claro, no, porque ese número son partículas. No es que no es una constante que tiene unidades de gramos sobre, no. A mí me gusta hacer acá como una reglita. En realidad está relacionado con el ejercicio 1 de la página 25. Yo se los voy a copiar. La puse ahí en el chat. Dice, sabiendo que un conjunto de un mol de unidades de masa atómica tiene una masa de 1 gramo, calcular la masa en gramos de una unidad de masa atómica, que eso en realidad se puede calcular, pero también lo tienen en el apéndice. Y el punto B dice la masa en gramos de un átomo de carbono. Entonces, en realidad la primera parte que dice la masa en gramos de una unidad de masa atómica, ese valor lo van a encontrar en tablas, ¿sí? Pero si quisieran hacerlo, sería de la siguiente manera. Ahí me dice que un mol de unidades de masa atómica tiene una masa de 1 gramo. O sea que un mol de unidades ¿que a cuánto corresponden? A 6,022 por 10 a la 23 partículas, digamos, o unidades de UMA, van a pesar 1 gramo. Entonces, lo que me pregunta es la masa en gramos de una sola UMA, ¿sí? Entonces, si 6,022 por 10 a la 23 UMA pesan 1 gramo, ¿cuánto pesaría una UMA? O sea, lo que estamos haciendo acá en realidad es la conversión entre UMA y gramos, ¿sí? Siguen siendo los dos unidades de masa. Entonces, si hacen esa cuenta, les va a dar 1,661 por 10 a la menos 24 gramos, ¿sí? Entonces, acá lo único que tenemos es la conversión entre UMA y gramos, ¿sí? Que sería esta que está acá. Una UMA, si lo quiero expresar en gramos, sería 1,661 661 por 10 a la menos 24 gramos.
También podríamos expresar, como me piden el punto B, cuál es la masa en gramos de un átomo de carbono. ¿Sí? Entonces, la masa en gramos de un átomo de carbono sería, ¿cuánto pesa un átomo de carbono en UMA? Bueno, si lo busco acá en la tabla, me fijo y me aparece 12, y ese numerito, si estoy pensando en un solo átomo, serían 12 UMA. Estoy redondeando el número que encontré ahí porque tiene coma. Entonces, un átomo de carbono pesa 12 UMA. Bueno, pero yo no quiero saber cuántas UMA pesa un átomo de carbono, quiero saber cuántos gramos pesa. Entonces, con esta conversión, ¿sí?, que vi acá, digo, una UMA equivale a 1,661 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, 12 UMA, que es lo que pesa el carbono, ¿cuánto pesaría en gramos? ¿Sí? No en UMA. Entonces, bueno, hago la cuenta y me da 9.932 por 10 a la menos 23 gramos. ¿Sí? Fíjense que acá tengo una respuesta de por qué no expreso cada átomo en gramos. Porque es más fácil decir que un átomo pesa 12 UMA a decir que un átomo de carbono pesa 1, redondeando, ¿no? 1,99 por 10 a la menos 23 gramos. Es como un número demasiado largo, es más fácil expresarlo en UMA porque tiene la magnitud adecuada a lo que estamos hablando, ¿sí? Fíjense que acá no tengo ni exponente ni nada. Acá, como estoy hablando de otra unidad, tengo que poner este exponente, ¿sí? Porque tiene una magnitud más grande. Profe, Ahora, una pregunta. Sí. Disculpe, quizás me pasó por Sí. distraído, pero No, donde puso un mol de átomo y puso la H, ¿por qué razón no se pone la G? Perdón, la G, no, me confundí. ¿Por qué no se pone creo sí, que el en estado H, de agregación. sí, el estado de agregación. No, en realidad no lo dije. Porque acá tengo un mol de átomos aislados, porque no me están formando no me Ninguna están sustancia. formando moléculas, porque acá Ah, tengo molécula, claro. Claro, solamente por eso, no le puse nada, porque esto en realidad no sería una sustancia, sería tener como en una bolsita un mol de átomo de hidrógeno. Gracias, sí, era eso. ¿Verdad? Bien, bueno, y acá estaría como la parte interesante. Si yo ahora, en vez de expresar cuánto pesa un átomo de carbono, ¿sí? Porque acá estamos en un átomo de carbono, ¿no? Pesa 12 UMA, o pesa 1,9932 por 10 a la menos 23 gramos. Si yo quiero saber cuánto pesa un mol de átomos de carbono, ¿qué es lo que tendré que hacer? Bueno, si yo sé que un átomo de carbono pesa esto, ¿sí? Yo digo, un átomo de carbono pesa 1,9932 por 10 a la menos 23 gramos. ¿Cuánto pesa un mol de átomo de carbono? Bueno, ¿cuánto es un mol de átomo de carbono? 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Cuando hago esta cuenta, me va a dar 12 gramos. ¿Sí? Esto es de carbono, Entonces, esto mismo que yo hice acá, yo dije, si yo ya sé que un átomo de carbono pesa 12 UMA, o lo que es lo mismo, 1,9932 por 10 a la menos 23 gramos, bueno, ahora ¿cuánto pesa un mol de átomos de carbono? Que equivale a esta cantidad de átomos, ¿sí?, de carbono. Cuando hago la cuenta me da 12 gramos. Esta cuenta la puedo hacer, porque lo estoy viendo acá. Esta sería una forma de hacerlo, que es la que nunca jamás vamos a usar. La segunda forma de buscar cuánto pesa
en gramos un mol de átomo de carbono, es directamente ir a la tabla y mirar lo que me aparece en la tabla, ¿sí? Que serían 12 gramos. Profe, ¿siempre redondeamos o usamos los valores exactos que están ahí en la tabla? No, en general se redondea. Nada más, por ejemplo, en el cloro, porque por ejemplo, si tenemos el azufre 32,06632, fósforo 30,9731, silicio 28,0828. En el caso que estamos medio en la duda es en el cloro, que el peso es 35,45. Entonces, en ese caso usamos 35,5. ¿Sí? No redondeamos. En el caso del cloro, ese es el que lo usamos así, con esa coma. Pero si les queda más cómodo usar los decimales, se pueden usar. No es que sí o sí hay que redondear. ¿Sí? A veces para hacerlo más fácil decimos, bueno, el carbono es 12,011, bueno, 12, ya está. Pero si quieren poner todos los números, pueden, no pasa nada. Es para simplificar un poquito nomás. Bien, entonces, todo esto que yo hice acá fue para demostrar, porque después queda así como medio en el aire, como que si lo pienso, o sea, si es un átomo es UMA y si es un mol de átomos es gramos. Bueno, no, en realidad yo lo puedo expresar como quiero, podría expresarlo, puedo expresar un átomo de carbono en gramos, o puedo expresar un átomo de carbono en UMA, ¿sí? Estamos hablando siempre acá de un átomo de carbono. Esto es para que les quede esa idea de que tanto UMA como gramos siguen siendo unidades de masa, ¿sí? Pero lo más fácil que tengo para hacer, porque justamente por eso está pensado ese número de Avogadro, que si yo quiero saber el peso en gramos de un mol de cualquiera de los elementos que yo tengo acá, directamente miro el número y ese número, si pienso que tengo un mol de toda esa, de elementos, de átomos de ese elemento, voy a tener directamente ese mismo numerito en gramos. ¿Sí? Es solamente para que les quede eso, esa idea. Esta forma que está acá nunca vamos a calcular, ¿sí? Si yo quiero saber cuánto pesa un mol de átomos de carbono, nunca voy a hacer todo este camino, ¿sí? Porque directamente miro la tabla y me aparece el 12, ¿sí? Bien, y cuando hablamos de que estamos pensando en cuánto, porque acá ya podríamos hablar de una sustancia, cuando tengo 12 gramos de carbono, ¿sí? No estaría hablando de átomos aislados, sino que podría hablar de la sustancia simple carbono sólido. Entonces, ¿cómo lo vamos a expresar? Podemos decir, un mol de la sustancia carbono pesa 12 gramos, o podríamos decir también que un mol de carbono sólido, ¿sí? Pesa 12 gramos, o en vez de escribirlo así, podríamos decir cuál es la masa molar, ¿sí? Que sería masa molar, es la masa de un mol. En vez de poner un mol de carbono, pongo masa molar del carbono sólido, es igual a 12 gramos por mol, ¿sí? Que esa sería la masa molar. Bien. Bueno, con esto, esta idea de masa molar vamos a seguir trabajando, ¿sí? Si yo quisiera, en este caso tengo una sustancia simple, pero si me voy un poquito más arriba y quisiera determinar la masa molar, por ejemplo, de el cloruro de sodio, tendría que buscar en la tabla cuánto pesa el elemento sodio, cuánto pesa el elemento cloro, lo sumo y esa sería la masa molar del cloruro de sodio. Si quisiera ver la masa del dióxido de carbono, me tengo que ir a la tabla y buscar cuánto pesa el carbono, 12. ¿Cuánto pesa cada oxígeno? 16. ¿Cuántas veces lo tengo? 2. Entonces sería 12 más 16 más 16, o más 16 por 2, y un mol de molécula de dióxido de carbono pesaría
44 gramos. O, lo que es lo mismo, la masa molar del dióxido de carbono es 44 gramos por mol. ¿Sí? Siempre nos vamos a manejar con la masa molar. Y recuerden que para expresar la masa molar sí va en gramos por mol. Bien. Bueno, Eugi, ¿sí? escucha, si te parece, armé una mínima encuesta para que me respondan sobre las masas de un mol de oxígeno. ¿Las puedo publicar? ¿Las van contestando Sí. y en un ratito las charlamos? Buenísimo, sí, sí. Yo se las dejo, ustedes las pueden ir viendo. Y en un ratito las ponemos ahí en común o les cuento que fueron contestando. Buenísimo. Eugenia, ¿podrás subir un toquecito la hoja? Sí, Ahí está. No, era para ver lo de cómo se escribía lo de masa molar, que no llegué a copiar. bien. Gracias. De nada. Profe, la encuesta está en el campus. No, está acá mismo en el Meet. ¿Vos estás desde el celular? Ah, listo. No, Ay, perdón, claro, no les compu. dije. Abajo de todo hay un triángulo, un redondelito y un cuadrado formando un triángulo. Ahí están las encuestas. gracias, profe. No, de nada. Genial. Sí, habían respondido poquitos, claro, por ahí no lo habían encontrado. Sí, igual si están en el celu, está en otro lado. Están los 3 puntitos donde dice actividades. Se no les aparece directamente. En el Meet de la compu, les aparece directamente donde están, donde les dijo Vero. Y si lo tienen desde el celu, tienen que ir a los 3 puntitos y ahí buscan eso que les dijo, que es el triángulo, el círculo y el cuadrado. Un éxito de votaciones, sí señor. Profe, una pregunta.
Sí. Cuando sacás la masa de un mol de una molécula, por ejemplo, ahí del dihidrógeno, ¿se dice masa molar o se dice masa molecular? No, le llamamos masa molar porque corresponde a un mol. Puede ser la masa molar de un mol de moléculas de dihidrógeno, o puede ser la masa molar de un mol de átomos para otra sustancia, o moles de iones, pero le llamamos, el molar hace referencia a la cantidad de partículas, que son 6,022 por 10 a la 23. No sé si te ayudó esa respuesta. Sí, sí, se entendió. Gracias. Bien. Si alguien no puede votar porque no tiene el dispositivo, no se lo permite, escriban, avísennos por el chat, más que nada para saber que no van a seguir, que no pueden hacerlo, por eso. Chaval, alrededor del 75% Sí. de los votantes. Tenemos boca de urna, Gerardo. Sí. ¿Les parece que lo charlemos ahora? ¿Así podemos seguir con el resto? Esperemos un 5 votos más como para Un darle 5, dale. tiempo a... Yo lo que creo es que puede ser que algunos no puedan hacerlo por el dispositivo que tienen, pero no estoy segura. Y también, viste que hay O gente lo que están también evaluando. necesita pensarlo un poquito más. Claro, eso también, por eso, capaz que lo están pensando y esperamos, no hay problema. Sí, sí. Por ahí uno se pone ansioso, pero tampoco es la pavada, no hay que ser Acá estoy yo. ansioso. Algo maravilloso, ya estamos llegando al 80% de los votos, esto es algo magnífico. Qué bueno que todos puedan participar, que todos puedan expresarse, porque acá podemos meter la pata y darnos cuenta si metimos la pata o no y cómo la podemos solucionar. Esto está bueno, está un lindo espacio de discusión. Bueno, Vero, cuando gustes. Muy bien, llegamos al 80, perfecto. Bueno, la primera preguntaba, la masa de un átomo de sodio es. Acá no dimos muchas opciones de número, el número es 23, está en la tabla periódica. Lo que habría que identificar es si es en UMA o en gramos la unidad. Y como se trata de una única partícula, ¿sí?, que es un átomo, entonces lo vamos a expresar en UMA, ¿sí?
muy bien, amplia mayoría votaron por UMA. Algunos lo pusieron en gramo, pero eso sería para 1 mol de átomos de sodio, 23 gramos, ¿sí? Después, la segunda decía... ¿Les quedó Sí. clara la diferencia, chicos? Ahí, sobre todo para... hay algunos que respondieron 23 gramos. ¿Les quedó claro? Yo no, profe. Ah, ¿viste? Ahí estamos. Yo tenía la misma duda, pero más o menos ahora lo entendí. O sea, tenés que ver respecto a qué tomás el número. Es decir, qué estás analizando. Si tenés una partícula... Si tenés un átomo, lo ves en UMA. Exacto. Si tenés un mol, lo ves en gramos. ¿Sería así? Exacto, porque tenés el conjunto. Yo digo que es una bolsa, donde metí 1, 2, 3, 100, 1000, 1 millón, 6,022 por 10 a la 23 átomos. Esa bolsa entera va a tener el mismo número, pero expresado en gramos. Por lo que explicó antes Euge, de la definición de UMA a partir de la 12ª parte del átomo de carbono. ¿Lo entendiste mejor, Matías? ¿Vos que dijiste que te costaba? Sí. Bien. Perdón, Vero, pero justo... No, perfecto, porque no había vuelto y había quedado algo colgado. Bien. Miren, en el de la masa, ustedes no ven las respuestas, ¿no es cierto? La cantidad que cada uno votó. No sé. Bueno, No. les cuento que en esta que la pregunta estaba... Ahora sí se ve que la habilito. No, yo no me acuerdo. Acá dice mostrar los resultados a todos. ¿Alguien lo tocó? Yo metí. Genial. Bueno, fíjense que en este votaron para las 4 opciones. Así que nos detenemos un ratito. Dice, la masa de un átomo de oxígeno es. Un solo átomo estamos hablando. No estamos hablando ni de un mol de átomos, ni de una molécula, partícula constitutiva de la sustancia de oxígeno, ni tampoco de un conjunto de esas moléculas. Ahí Euge lo representó. Un solo átomo. Pregunta, ¿en qué unidad les parece que tendríamos que expresarlo? Si es una sola partícula, una unidad del ámbito de lo submicroscópico. En UMA. En UMA, perfecto. La gran mayoría, ustedes lo están viendo, fueron por la UMA, eso está bien. Y luego nos queda el tema del número, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Tengo solo un átomo, no una molécula. No 2 unidos por un enlace covalente formando una molécula. Un solo átomo de oxígeno. Entonces, 16 UMA sería la respuesta correcta en este caso. ¿Seguimos? ¿Preguntas? Ahí puse medio en la pantalla todas las, o sea, la pregunta era la masa de un átomo de oxígeno. Las otras respuestas correspondían a los 16 gramos, a un mol de átomos de oxígeno. Los 32 UMA corresponden a una molécula de dioxígeno y los 32 gramos corresponden a un mol de moléculas de dioxígeno. A esa correspondían esas respuestas. ¿Lo van masticando, chicos? ¿Le van sacando el jugo? Sí. Bueno, la que viene está muy relacionada con esto que estuvimos discutiendo acá. Puede ser que a lo mejor alguien haya votado una cosa y ahora ya se haya retractado. No vi todavía lo que pusieron en esta. Bien, me encanta, porque hay... ya la están viendo, la tercera, la que pregunta por la masa de un mol de dioxígeno. O sea, acá ya estamos a nivel sustancia, a nivel observable, es gaseoso, lo respiramos, está presente en el aire al lado de cada uno de nosotros en este momento, es observable, ¿sí? Macroscópico. Entonces, este dioxígeno no lo voy a expresar en UMA. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque tengo un mol, un conjunto de esas partículas. Y además estoy hablando de la molécula de dioxígeno.
Dos átomos de oxígeno se acercaron, se formó el enlace covalente, tienen una estabilidad suficiente para formar esa entidad que es una molécula de dioxígeno. Entonces, la respuesta sería, como está ahí en el papel y en la mayoría de las votaciones, 32 gramos en este caso. Una pregunta, profe. ¿Es lo mismo decir la masa de un mol que lo que pusimos antes de masa molar? La masa de un mol, en este caso de dioxígeno, son o es 32 gramos. Esa es la masa de un mol. Ahora, si yo lo quiero expresar como la masa molar del dioxígeno es, entonces voy a expresar el mismo número, 32, pero la unidad me tiene que hacer referencia a que son gramos por cada un mol. Entonces yo pondría masa molar, como subíndice podemos poner el dioxígeno. Dioxígeno es Eugen. Ah. Ahí está. El dioxígeno sería 32. ¿Y qué unidad le vamos a poner? Gramos sobre mol. Exacto, gramo por mol. Es el mismo concepto, pero bueno, depende cómo uno lo exprese, puedes ponerlo como 32 gramos es la masa de un mol o la masa molar es 32 gramos por mol. La idea es la misma. Ok, buenísimo, gracias. Perfecto. ¿Listo? Bueno, buenísima la idea, Vero. Me encantó. Porque era, me parece, lo que íbamos a hacer y ya lo tenemos ahí. Sí. Hecho. Bien, bueno, cuando empezamos la clase hicimos una... Voy a volver. Lo bueno de que esto no sea pizarrón es que podemos volver a las hojas escritas. Cuando empezamos la clase, habíamos hecho esta distinción entre sustancias simples y sustancias compuestas, ¿sí? Eso, si ustedes después miran en la página 28 del libro, van a tener que esa es una de las clasificaciones que podemos tener en las sustancias, porque estamos viendo la calidad de los átomos que forman la sustancia. Entonces, si tengo, o cuántos elementos forman la sustancia. Si tengo un solo elemento que forma la sustancia, digo que es una sustancia simple. Si tengo varios elementos que forman esa sustancia, es la sustancia compuesta. Después tienen otras clasificaciones, como por ejemplo si son sustancias orgánicas o inorgánicas, ¿sí? En esta, por lo menos hoy, nos vamos a ocupar de las sustancias inorgánicas. ¿En qué se basa esa clasificación? En el origen. Inorgánicas son las que podemos encontrar, por ejemplo, en los minerales, y las orgánicas son las que están, digamos, sintetizadas por organismos vivos. Esa es la clasificación, digamos, antigua que se sigue usando. Después se vio que en realidad no era tan así, porque, como saben, podemos sintetizar compuestos que hayamos encontrado en la naturaleza, pero después si lo queremos reproducir en un laboratorio y no ponemos ningún organismo vivo que lo haga, lo podemos hacer, ¿sí? El caso, en realidad, que tiró abajo, digamos, esta clasificación fue el caso de la urea, que se encontró en organismos vivos, después se sintetizó en un laboratorio. Ese fue el primero, después se sintetizaron muchísimos más. Pero bueno, a fines de clasificación, se deja las sustancias orgánicas como, algunos le dicen los compuestos del carbono también, como las sustancias que se encuentran en organismos vivos, o sea, producidas por organismos vivos, y todas tienen carbono, sí o sí. Y después hay otra, bueno, de acuerdo a sus partículas constitutivas, que lo van a trabajar un poquitito más en la clase de los martes, que pueden ser metales, sustancias iónicas, redes atómicas o sustancias moleculares. Y otra clasificación que es de acuerdo a las funciones de la química inorgánica. Y ahí vamos a tener lo que vamos a ver ahora, que son los óxidos, los hidróxidos, los ácidos, las sales, ¿sí? Entonces, esta es una de la primera clasificación, y vamos a seguir ahora con otras clasificaciones, pero nos vamos a ir en esa segunda clasificación a sustancias compuestas,
¿sí? Donde damos óxidos, hidróxidos, ácidos y sales. Entonces, vamos a empezar con los óxidos. Vamos a sacar esto. Entonces, la primera que vamos a ver serían los óxidos. Bien, y para empezar a ver sustancias compuestas, tenemos que definir lo que sería la valencia o número de oxidación, ¿sí? La valencia sería la capacidad que tiene un átomo de un determinado elemento para unirse a otros elementos, ¿sí? Para poder formar, cuando se une, enlaces químicos. Y no tiene signo, ¿sí? Yo puedo decir la valencia de el hidrógeno es 1 y no estoy diciendo si es más 1 o si es menos 1. Entonces se define lo que es el número de oxidación. En ese número de oxidación sí le vamos a asignar un número positivo o negativo y va a tener que ver con la electronegatividad. Entonces, vamos a tomar, ¿sí? Por ahora valencia o número de oxidación, ¿sí? Valencia, recuerden que no tiene signo, y cuando lo quiero escribir, en general se escribe en números romanos, y los números de oxidación sí tienen signo positivo o negativo, siempre tienen, van a estar acompañados del signo. Lo que van a encontrar en general en las tablas son los números de oxidación, porque lo van a encontrar con el signo. Si ustedes se fijan, los números de oxidación los van a tener en la tabla, por lo menos en esta, ¿sí? Si miran, si no se acuerdan, miran acá en la leyenda, pero los números de oxidación aparecen arriba del elemento como con dos numeritos, ¿sí? En negro. Entonces, si quiero ver el número de oxidación del hidrógeno, ahí tengo el +1. Si quiero ver el número de oxidación, por ejemplo, del cloro, tengo más menos 1, ¿sí? O sea, ese más menos solamente corresponde al primer número. Y los que siguen atrás, 3, 5 y 7, son todos positivos. Entonces, los números de oxidación del cloro serían -1, +1, +3, +5 y +7. ¿Sí? Todos los números de oxidación los vamos a encontrar en la tabla de periódica, o también los tienen en el apéndice, en la página 376, van a tener valencias de elementos, fíjense que en estas valencias no tienen signo, y después van a tener inmediatamente abajo una tablita donde les dice números de oxidación de algunos elementos cuando se encuentran unidos al oxígeno. Entonces tienen signos positivos y negativos, ¿sí? Porque ellas son números de oxidación. Pueden usar esta tablita, la de arriba, o la tabla periódica, la que le quede más cómodo. Por ahí lo que tiene esta tabla, esta que estamos viendo acá del apéndice, es que tiene depurados, por ejemplo, algunos números de oxidación, ¿sí? En el azufre, acá, tenemos +4, +6, y el +2, que sí les aparece en la tabla, acá no les aparece, porque es un número de oxidación bastante inestable, es difícil de lograrlo. Entonces directamente acá el +2 no está. Por eso por ahí, si quieren, para que sea más simple, pueden usar esta tablita. Profe, ¿Sí? ¿qué me dice el signo del número de oxidación? Ese signo me va a mostrar, en realidad, si es, por Eugim, ejemplo, ¿sí? Perdón, esto lo trabajamos un poquito el martes, pero la idea es que el número de oxidación tiene el número que coincide con la valencia. Tiene que ver con los electrones que se comparten
o sea que ese elemento comparte en el enlace, o tiene que ver con los electrones que ese elemento cede o gana en el enlace, ¿sí? Los electrones que están puestos en juego para que se produzca el enlace. De ahí viene el número. Y el signo, en la fórmula, se le asigna un signo negativo al que sea de los elementos que están combinados el más electronegativo. Tiene que ver con una mayor electronegatividad, o sea, una mayor tendencia a quedarse con esos electrones más tiempo o más cerca en el enlace. Y el positivo se le va a asignar al menos electronegativo de los dos. ¿Está? Perfecto. Bien, bueno, con esa información de los números de oxidación, vamos a ver qué pasa con los óxidos. Bueno, los óxidos son un grupo de sustancias que están sí o sí compuestas por oxígeno, o sea, el oxígeno no puede faltar, y otro elemento de la tabla periódica, cualquiera, ¿sí? Bien. Entonces, la fórmula, yo les voy a poner la fórmula general de cómo son los óxidos. Vamos a tener el elemento, cualquiera de la tabla periódica menos el oxígeno. El oxígeno, abajo del elemento voy a tener un 2. Esta es la general, después puede cambiar un poquitito. Y abajo del oxígeno voy a tener una N. Entonces vamos a ver qué serían esos numeritos, ¿sí? Esta N que está acá, en realidad, va a representar la valencia del elemento E. Y este 2, que está acá abajo, en realidad lo que me está mostrando es la valencia del oxígeno. Por lo tanto, siempre que tenga un óxido, el oxígeno va a tener número de oxidación, ¿sí?, menos 2. Fíjense que la valencia del oxígeno está abajo del elemento y abajo del oxígeno tengo la valencia del elemento. Bueno, ¿por qué? Porque en realidad, si nosotros lo queremos pensar como una forma rápida de generar estos tipos de compuestos, que en este caso es óxido, pero lo puedo tener en cualquier compuesto que sea binario. Binario quiere decir que tiene dos tipos de elemento, tengo oxígeno y otro más. Se intercambian las valencias, o también se puede decir que se intercambian los números de oxidación sin el signo. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos de estos óxidos para ver cómo van a ir quedando estos numeritos. Entonces, el primero vamos a tratar de hacer el óxido del elemento sodio. Entonces, si quiero hacer el óxido del elemento sodio, bueno, sigo esta reglita general y digo que, bueno, el elemento es el sodio, lo pongo acá. Abajo le pongo el 2. Después escribo el oxígeno y abajo del oxígeno tengo que poner la valencia del sodio. Entonces me voy a la tablita y me fijo cuál es la valencia del sodio, que es más 1, ¿sí? Perdón, el número de oxidación, o la valencia, que es 1. Entonces acá abajo le tendría que anotar un 1. Si es un 1, no es necesario escribirlo, ¿sí? Y ese 1 no lo ponemos, ¿sí? Porque ya está, ya si hay un oxígeno ahí ya nos damos cuenta, si está escrito nos damos cuenta que es 1. Esa es con la fórmula general. La otra es intercambiar las valencias. Entonces yo digo, bueno, escribo, de la misma manera que hice esto, son dos formas de hacerlo, voy a llegar a lo mismo. Escribo el elemento sodio, el elemento oxígeno. Abajo del oxígeno le pongo la valencia del sodio y abajo del sodio le pongo la valencia del oxígeno, ¿sí? Serían dos formas de hacerlo y bueno, después lo borro acá el 1, que no es necesario, ¿sí? O con la fórmula general o intercambiando las valencias. De cualquiera de las dos maneras se puede hacer.
Bien, ¿qué más podría hacer? Bueno, ahora quiero hacer los óxidos o el óxido del elemento hierro. ¿Cuáles son los números de oxidación del hierro? Entonces me voy a la tablita, busco el hierro y cuando miro, yo sé que no ven, nada más estoy marcando más o menos la zona de la tabla donde lo estoy encontrando. Cuando miro cuál sería el número de oxidación del elemento hierro, bueno, me encuentro que tengo dos opciones. ¿Sí? Que tengo el más 2, ahí se ve bien, el más 2 y el más 3. Entonces, ¿cuál hago? Bueno, en este caso, como estamos probando, voy a hacer los dos. Lo que pasa es que no son iguales. ¿Me preguntan en el chat? Eugenia, ¿Sí? ¿es indistinto el orden en el que aparecen en la tabla? Porque en una aparece 3, 2 y en otra aparece 2, 3, como No. mostrabas ahí. Según, Pues es lo mismo. Claro, según la tabla. En la tabla periódica, acá están ordenados por orden de menor a mayor, digamos, en esta tabla. Y en la tabla periódica, que la perdí, la tengo acá, están ordenados por frecuencia, cuál es el más frecuente. ¿Sí? Ah, perfecto. Y por ejemplo, lo más frecuente y el más estable de todos está como en negrita. Bien, entonces, acá como estamos probando, vamos a probar para hacer los dos óxidos del elemento hierro. Entonces lo vamos a usar con número de oxidación más 2 y número de oxidación más 3. Entonces vamos a arrancar con el que tiene más 2. Lo anoto acá para que no nos olvidemos. ¿Sí? Después vamos a probar con el más 3. Entonces voy a anotar el hierro, anoto el oxígeno. Lo voy a hacer intercambiando valencias, que por ahí es más fácil. Entonces voy a tener el número de oxidación del hierro es más 2, lo pongo abajo del oxígeno. El número de oxidación del oxígeno es menos 2, sin signo lo pongo abajo del hierro. ¿Sí? Entonces me quedó como, tener que quedar todo en la misma línea, me quedó medio feo. Porque escribí medio torcido, ¿no? Pero estaría, digamos, el oxígeno un poquitito más abajo, en la misma línea. Bien. Entonces, acá como tengo el 2 y el 2, no hace falta escribirlo dos veces, ¿sí? Ya me doy cuenta que esto lo puedo simplificar y directamente pongo uno de cada uno. Si yo quisiera pensar en esos números de oxidación, ¿sí? Lo estoy pensando con carga, estaría acercando un oxígeno con menos 2 a un hierro con más 2. Y eso lo que significa es que si yo acerco un más 2, perdón, un menos 2 y un más 2, la carga neta de este compuesto me va a dar 0. Y eso es así para todas las sustancias que estemos, para todas las sustancias con las que estemos trabajando. Entonces, si yo quiero hacer una suma de los números de oxidación, me va a dar 0 en todos los casos que yo esté haciendo esa suma para una sustancia. Entonces, se dice que las sustancias son eléctricamente neutras, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer la misma prueba con el sodio, con el óxido de sodio, digo, el sodio tiene número de oxidación más 1, lo tengo dos veces, o sea que todo esto me estaría aportando un más 2, y el oxígeno, que dijimos que siempre que esté en los óxidos va a tener un menos 2, tengo menos 2 más 2, todo esto me da 0. Más 2 del hierro menos 2 del oxígeno me da 0. Pruebo Profe, con... ¿Sí? a mí en el caso que se simplificaban, me había quedado una duda en el tema de la nomenclatura, por ejemplo, sistemática, cómo pasa a nombrarse. Por ejemplo, la nomenclatura clásica la había entendido para el caso del hierro, pero para la sistemática, ¿se nombra como está simplificado o como tendrían los 2 y los 2? Como está simplificado. Ahora vamos a ir... Yo estoy haciendo unos ejemplitos y ahora vamos a nombrar todos. Ahora los nombramos. Ah, ok, Pero muchas sería gracias. simplificado ya directamente. Bien, si quiero probar a hacer el óxido de hierro 3, ¿sí? Con el número de oxidación para el hierro 3, voy a intercambiar las valencias, o lo hago de esta forma,
o intercambio las valencias. Entonces digo, bueno, pruebo intercambiando las valencias. El hierro tendría valencia 3 o número de oxidación más 3. Lo pongo abajo del oxígeno, ¿sí? Lo intercambio, este se la pasa acá. Y el oxígeno tiene número de oxidación menos 2 o valencia 2, lo paso abajo del hierro, ¿sí? O lo otro que podría hacer es decir, bueno, lo hago según esto que está acá. Entonces, el número, al elemento le pongo un 2 y al oxígeno le pongo la valencia del elemento, ¿sí? Se hace exactamente igual, o sea, les queda exactamente el mismo resultado haciéndolo con la fórmula general que intercambiando valencias. Y vamos a probar ahora, ¿sí? Si yo quisiera hacer el óxido de carbono, por ejemplo, con número de oxidación más 4, porque tengo el más 4, tengo el más 2 para el carbono, entonces me quedaría carbono, oxígeno. Entonces, o intercambio valencias o lo hago con la fórmula general. Entonces, voy con la general, ¿sí? Voy a ir haciendo un caso y un caso para que vean que es lo mismo. Para el caso con la fórmula general, tengo un 2 abajo del elemento y la valencia del elemento va a ir abajo del oxígeno, o sea que tengo un 4. Si tengo esta forma, voy a tener que simplificar. Entonces, tacho este, le pongo un 1, tacho este y le pongo un 2, ¿sí? Divido todo por 2. Entonces me va a quedar en realidad un 2 abajo del oxígeno. Otra vez, ¿cómo lo podría pensar? Si el carbono tiene número de oxidación más 4, ¿cuántos oxígenos necesito para que ese carbono, para que esas 4 cargas positivas del carbono sean, digamos, electroneutralizadas, ¿sí? O sea, me quede todo este compuesto en 0. Entonces, si cada oxígeno tiene menos 2, necesito 2 oxígenos para que electroneutralicen la carga del carbono, el número de oxidación del carbono. Bien, también podría ser, si quiero, el óxido de azufre, y el azufre quiero probar a hacerlo con número de oxidación más 6. Entonces voy a tener el azufre y el oxígeno. Entonces, ¿qué hago? Bueno, intercambio las valencias acá. Antes lo hicimos con el general, ahora pruebo intercambiando valencias. El oxígeno 2, el azufre 6. ¿Sí? ¿Qué hago? Divido por 2, 1, 3. Entonces me quedaría acá abajo del oxígeno un 3. ¿Cómo lo puedo pensar también? Bueno, lo puedo pensar con las cargas, ¿sí? De los números de oxidación. El número de oxidación del azufre es más 6. ¿Cuántos oxígenos necesito para que se electroneutralice la carga del número de oxidación? Bueno, si acá tengo más 6, este tiene menos 2, necesito poner 3 oxígenos para que me queden igualadas las cargas en los números de oxidación. Más 6, y todo esto acá me estaría aportando menos 6 en los números de oxidación. Bien. Bueno, ahí hay algo en el chat que yo no dije, que bueno, ahí lo preguntaron y me hicieron acordar, buenísimo. ¿Por qué puse el elemento y después el oxígeno? ¿Sí? Y no el oxígeno después el elemento. En realidad va el más electronegativo a la derecha. Entonces, en general, de la tabla, son todos más electronegativos que el oxígeno, a menos que quisiéramos hacer esto con el flúor, ¿sí? Que es más electronegativo que el oxígeno, ¿sí? Pero si no va el elemento y después el oxígeno. ¿Te puedo interrumpir un segundito, Euge? Perdón. Ahí también estaban consultando con el tema, viste, de la simplificación, que vos recién lo aclaraste, que es una de las formas de expresar simbólicamente una sustancia, con su mínima expresión. En los casos, hay un montón de excepciones en la química y en las sustancias en general. Cuando haya alguna excepción, nosotros le vamos a contar, miren, esto
se pone así, escríbanlo así de fe. Claro. Por Después ejemplo, el vamos agua a oxigenada. Claro, ¿Sí? El agua claro. oxigenada, la fórmula del peróxido de hidrógeno en realidad es así, y eso así como está queda y no se simplifica, le quedan los dos, ¿sí? Pero en el caso acá de los óxidos sí, lo vamos a simplificar. Ahí está. Bien. Bueno, entonces, acá hicimos pruebas para ver cómo escribir estos óxidos, ¿sí? Pero yo le estuve diciendo, bueno, vamos a hacer el óxido del carbono que tiene valencia 4. Vamos a hacer el óxido con el elemento azufre que tiene valencia 6. Bueno, sería como una forma un poquitito larga de nombrar los compuestos si lo hacemos de esa manera. Tenemos una nomenclatura que me ayuda a nombrar estos compuestos. Entonces, por ejemplo, acá. Puedo decir que esto es el óxido con el elemento sodio y el sodio tiene número de oxidación +1, lo cual sería un poco largo, o puedo dar el nombre de este compuesto que está acá. En el libro tienen varias formas de nombrar varios compuestos, ¿no? Pero tienen varias formas de nombrar los óxidos. En este caso, la que vamos a usar, que es la más fácil, puede ser que en la secundaria ya han visto la tradicional, pero en este caso vamos a usar la nomenclatura por atomicidad, ¿sí? Lo que me dice esa nomenclatura es que yo tengo que avisar de alguna manera cuántos oxígenos tengo formando esta fórmula y cuántos sodios tengo formando esta fórmula también. Entonces, en este caso, tengo un solo oxígeno. Entonces, sería monóxido. ¿Sí? Tengo un solo oxígeno, mono. Y digo de qué elemento y cuántos aparecen, ¿sí? Entonces sería monóxido de disodio. ¿Sí? Si yo quiero hacer como la general de esto, sería ¿cuántos óxidos tengo? La palabra óxido. De cuántas veces aparece el elemento y el nombre del elemento. Esa sería como la general. En el óxido siempre aviso si tengo cuántos oxígenos tengo, 1, 2, 3, 4, y en el elemento solamente aviso a partir del segundo, ¿sí? Si tuviera uno solo, como en este caso, diría monóxido de hierro. No digo monohierro, ¿sí? Digo monóxido de hierro. Entonces acá aviso a partir del segundo. En este caso tengo 3 oxígenos, 2 hierro. Entonces sería trióxido. Tengo 3 oxígenos de dihierro. El de abajo, que es bien conocido, es dióxido de carbono. ¿Cómo quedaría el último? Trióxido de azufre. Perfecto. azufre. Trióxido de azufre. Buenísimo. Bien, entonces acá tenemos algunos ejemplos. Obviamente que esto es, no me acuerdo si lo dije la vez pasada acá o en otra clase, pero esto es un lenguaje nuevo, ¿sí? Si ustedes van a una clase de cualquier idioma que se les ocurra aprender, la primer clase no salen de esa clase de la hora y media, 2 horas que duró la clase y salen hablando en otro idioma. Acá pasa lo mismo, ¿sí? Esto acá lo explicamos y se entiende, pero, o creemos que se entiende, pero lo que tienen que hacer ustedes es ponerse a practicar cómo se formulan estos compuestos, porque cuando otro lo hace, uno lo ve y dice, sí, bueno, intercambio las valencias y lo hago.
pero cuando uno se pone a hacerlo le surgen algunas dudas. Por eso les recomendamos que practiquen bastante todo esto y los invitamos también a que vengan a las clases de, o no sé si serían clases, serían los talleres, donde vamos a seguir practicando cómo se formulan estos compuestos. Porque esta parte, si bien se da en la secundaria, todo lo que vamos a ver hoy, o un pedacito de la clase que viene también, es lo que se da en un año entero en la secundaria. ¿Sí? Compuestos inorgánicos se da en un año entero académico de la secundaria. Acá lo vamos a dar en 2 clases, por lo tanto, en 4 horas. Esto en realidad podría no estar en la materia, en el cursado podría no estar porque asumimos que viene de la secundaria, pero sabemos que puede ser que en alguna secundaria no se haya visto, que no se haya visto con esta profundidad, que se hayan tratado, por ejemplo, en este caso, puede ser que alguien haya visto el monóxido de hierro como óxido ferroso y el trióxido de hierro como óxido férrico, ¿sí? Esa es la nomenclatura tradicional. A veces en la secundaria solamente se da esa. Entonces, bueno, para homogeneizar un poquitito los criterios y para los que no lo tuvieron, ¿sí? Para que no les dieron, decidimos tener estas 2 clases de nomenclatura. Pero es como un cursito acelerado, ¿sí? En 4 horas explicamos cómo se nombran y cómo se formulan todos los compuestos. Eugi, ¿puedo ¿Sí? sumar algo que estábamos Sí. chateando mientras iban preguntando algunas cosas? Una que quedó ahí pendiente, por ejemplo, ahora con esto que explicó Euge, si yo propusiera que ustedes escriban la fórmula de un compuesto que se llama tetróxido de dinitrógeno. Porque es una de las excepciones que comenzamos, que a raíz de varias preguntas fuimos conversando. Tetróxido de dinitrógeno. Con esto que explicó Euge, ¿cómo lo podríamos escribir? N2 o 4. Perfecto, Mailén. Sí, la persona que habló también. Fíjense que en este caso particular no simplificamos, pero es justo un caso particular. ¿Está? Para algo que había quedado ahí pendiente. Y después, otra cosa que se comentó, pero bueno, algo también chateamos, digo, cuando uno va a escribir una fórmula química, independientemente de si se trata de un óxido iónico que está formado por iones o si se trata de un óxido, por ejemplo, formado por moléculas, siempre voy a tener el concepto del número de oxidación y siempre ese número, la sumatoria de los números de oxidación me tiene que dar 0, que es lo que había explicado antes Euge, ¿sí? Entonces, siempre voy a tener que hacer que el promedio ponderado, tengo que tener en cuenta cuántos hay átomos de cada elemento o iones en ese caso, pero siempre voy a tener que hacer la sumatoria de los números de oxidación que me dé 0, ¿está? Si quieren hacemos un ejemplito de acá. Yo los dije, Sí, o pero con no algún... anoté. Por ejemplo, para el monóxido de disodio, si yo quiero hacer la suma de los números de oxidación, tendría la del sodio, que es número de oxidación más 1, lo tengo 2 veces, más la del oxígeno, que es menos 2, ¿sí? Si sumo todo esto, me da 0. Si lo hago con el hierro, tengo más 2 del hierro, más menos 2 del oxígeno, también me da 0. Si hago la del trióxido de hierro, tengo más 3 del número de oxidación del hierro, pero lo tengo 2 veces, más menos 2 del número de oxidación del oxígeno, pero lo tengo 3 veces, o sea que lo multiplico por 3, eso me daría 0. Y esos serían algunos ejemplitos. Y después, ahora cuando sigamos viendo otras funciones de la química, esta idea se mantiene más allá de los óxidos. Siempre vamos a tener que buscar esto.
Bien, si ustedes buscan, si quisiéramos, fíjense que los óxidos, no nos fijamos de cuál era el elemento que estaba acompañando el oxígeno y los pudimos nombrar perfectamente, ¿sí? Si recuerdan un poquitito cómo es la distribución en la tabla, ¿sí? Donde tenemos los elementos metálicos y los elementos no metálicos, de la escalerita esta para allá tenemos los elementos no metálicos y el hidrógeno, no se lo olviden que está solito acá arriba, y todo lo demás, ¿sí? Son elementos metálicos. Entonces, podría pensar que el oxígeno puede formar óxidos, tanto con elementos metálicos como con elementos no metálicos, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. A propósito, busqué algunas opciones, ¿sí? De elementos metálicos, ¿sí? Los primeros 3, y no metálicos, bueno, o 4, los siguientes 3 serían no metálicos. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, me sirve porque yo los podría clasificar adentro de los óxidos. Yo busco la página acá del apéndice. Adentro de los óxidos puedo clasificarlos en óxidos básicos u óxidos ácidos, según si esos oxígenos van a estar unidos a metales con valencias no mayores a 3, ¿sí? Y eso sería un óxido básico, o óxidos ácidos, que serían con no metales, y con óxidos de metales, pero que las valencias sean superiores a 3. Esas serían las definiciones para poder clasificar un óxido entre óxido básico u óxido ácido. Y después tienen otras 2 más de óxidos, que serían los óxidos neutros, que tienen algunos ejemplos acá, y los óxidos anfóteros, que tienen otros ejemplos acá. Ahí habla, en esas clasificaciones, ya aparecen las palabras básico y ácido, que hace ya referencia a uno de los últimos temas que vemos en el cuatrimestre, ¿sí? Que serían ácido-base. Acá no vamos a ver qué significa que algo sea ácido, que algo sea básico, solamente la clasificación, ¿sí? Que puede ser un óxido básico, un óxido ácido, un óxido anfótero, que quiere decir que puede presentar o se puede comportar como un óxido básico o como un óxido ácido, y los óxidos neutros, que no se comportan ni como ácidos ni como básicos. ¿Para qué me sirve esta clasificación? Me sirve porque si yo quiero saber si este óxido es soluble o no en agua, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, el óxido de sodio, si yo lo pongo en agua, ¿es soluble o no es soluble? Bueno, me voy a la tablita de abajo que dice tendencias generales en la solubilidad de los óxidos, los hidróxidos y las sales. Pero resulta que acá, cuando lo busco, en los óxidos, no me dice los óxidos son solubles o no. Me dice, los óxidos básicos son poco solubles en general, salvo estas excepciones que tengo acá. Los óxidos anfóteros son todos solubles, los óxidos ácidos son solubles en general, salvo el dióxido de silicio. Entonces, para poder buscar cuál es la solubilidad de un determinado óxido, necesito ir a ver la tablita esta de solubilidad. Entonces digo, bueno, el óxido de sodio, ¿es soluble en agua? Bueno, es un óxido básico porque está formado entre oxígeno y un metal de valencia no mayor a 3. Entonces, sabiendo que es un óxido básico, me voy acá y digo, bueno, es un óxido básico. Son poco solubles en general los óxidos básicos, pero se consideran solubles los de los cationes del grupo 1. Entonces, justamente el sodio pertenece al grupo 1, por lo tanto, sí, el óxido de sodio o el monóxido de disodio va a ser soluble, ¿sí? Si busco el trióxido de hierro, es un óxido básico porque está formado por un metal con una valencia no mayor a 3, es justo 3. Entonces es poco soluble en general. ¿Está en alguna de las excepciones? El hierro no pertenece al grupo 1, tampoco es catión calcio 2+, estroncio 2+, o bario 2+. Por lo tanto, el trióxido de dihierro no sería soluble, ¿sí? Eso lo vemos todo en esta página, que es en la página 378. Tenemos la clasificación de los óxidos y después la tablita de solubilidad. Es del apéndice eso, ¿no?
Sí, en el apéndice. Y en el libro también está, pero en el apéndice lo tienen todo, digamos, en poquitas hojas tienen todo lo que necesitan para concentrar, digamos. Bueno, vamos a seguir con otro grupo, que son los hidróxidos. Bien, los hidróxidos tienen una fórmula general que ahora ya no tengo cualquier elemento de la tabla periódica. Ese elemento tiene que ser un metal. ¿Sí? Entonces lo voy a representar como M de metal. En el otro pusimos E porque era cualquier elemento. Acá pongo una M porque ese elemento sí o sí tiene que ser un metal. Y entre paréntesis voy a anotar esto, ¿sí? Que le vamos a llamar oxidrilo, ¿sí? O anión hidróxido. Y abajo le ponemos una N. Bueno, esa N otra vez va a ser la valencia del elemento M, que dijimos que era un metal, pero solamente puede tener 3 valores. Obviamente depende de cuáles son los números de oxidación o las valencias que tenga ese elemento M. Esa N va a poder ser solamente 1, o 2, o 3. ¿Sí? Quiere decir que no voy a encontrar ningún hidróxido que acá tenga un 4, un 5, un 6. ¿Sí? Solamente 1, 2 o 3. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos de estos hidróxidos. Quiero hacer el hidróxido del elemento sodio. Entonces, voy a anotar el sodio y voy a anotar los oxidrilos, ¿sí? O el hidróxido entre paréntesis. ¿Sí? Si vamos a ver cómo son los números de oxidación acá, eso no lo anoté, siempre el oxígeno y siempre el hidrógeno van a conservar sus números de oxidación. Entonces, este anión, ¿sí? Que le llamamos oxidrilo o anión hidróxido, que se llama anión porque tiene carga negativa. En el oxígeno, ¿sí? El número de oxidación del oxígeno siempre va a ser -2 y el número de oxidación del hidrógeno siempre va a ser +1. Viendo esto, nos damos cuenta porque tengo una carga negativa acá, ¿sí? El oxígeno tenía -2, el hidrógeno tiene +1, por lo tanto, todo esto, ¿sí? Toda esta partícula, tiene un número de oxidación -1. ¿Por qué? Porque -2 más 1 me da -1, o sea, todo esto tiene -1. El que lo va a acompañar, ¿sí? El elemento, va a tener que satisfacer esta carga. O cuántos oxidrilos vamos a tener que poner para satisfacer la carga del elemento que estemos, del metal con el que estemos acompañando ese anión hidróxido. Entonces, en este caso, siempre trato de que lo pensemos de las dos maneras. Como el sodio tiene número de oxidación +1, le pasó el +1 acá abajo. Se puede escribir así, o no hace falta que esté ese paréntesis si tengo un 1 abajo del paréntesis. Lo puedo escribir de la forma de abajo. De las dos maneras está perfecto. ¿Cómo lo puedo pensar? Los oxidrilos tienen una carga negativa y el sodio tiene una carga positiva. Entonces, una positiva y una negativa me da 0. ¿Sí? Como les decía Vero, siempre vamos a mantener que las sustancias tienen que ser eléctricamente neutras. Entonces, lo podemos pensar así, como que esto tiene una carga negativa y esto tiene una positiva. Lo podemos pensar por los números de oxidación. +1, -2 más 1 me da 0. ¿Sí? Lo puedo pensar de varias maneras. Sigo con otro. Puede ser... Ahí hay una pregunta, si los hidróxidos se forman a partir de un óxido básico más agua. Sí, es justamente, yo no me detuve mucho ahí, pero es lo que les dice acá. Cuando le dice los óxidos básicos,
son poco solubles, pero bueno, los que sí son solubles, al disolverse se transforman en sus hidróxidos correspondientes. Bien, entonces, hicimos este hidróxido con el elemento sodio. Hago un par de ejemplos y después vemos cómo los nombramos. Voy a hacer ahora el hidróxido con el elemento calcio, ¿sí? Si se fijan, el calcio tiene número de oxidación más 2, entonces voy a anotar el calcio, los oxidrilos, y como la valencia del calcio es 2, acá abajo le voy a poner el 2. ¿Sí? También lo podría pensar como que si el calcio tiene número de oxidación más 2, ¿cuántos oxidrilos con carga negativa tengo que poner para satisfacer la carga del calcio? Bueno, si este es más 2, tengo que agregar 2 oxidrilos que cada uno tiene una carga negativa para que cuando hago toda esta suma me siga dando 0. Pruebo con el hierro y acá el hierro quiero que tenga número de oxidación más 3. Acá el calcio tenía más 2, igual no hay otra opción para el calcio. Para el hierro se me ocurre a mí con más 3. Entonces, anoto el hierro, anoto el oxidrilo y lo pienso de las dos maneras. Si me dice la valencia, directamente le pongo el 3 acá. Y si pienso en las cargas, digo, acá tengo 3 cargas positivas, este tiene una sola carga negativa, ¿cuántos oxidrilos necesito, o aniones hidróxido necesito agregar para que se electroneutralicen las cargas y me quede todo en 0? Entonces, bueno, un 3. Bien, ¿cómo nombramos? Fácil, ¿sí? La forma general sería hidróxido de el elemento y pongo entre paréntesis la valencia, ¿sí? Entonces sería hidróxido de el elemento que estamos poniendo y entre paréntesis vamos a poner la valencia. Por lo tanto, si quiero nombrar este, sería hidróxido de sodio, y acá podría poner sodio 1 o no, porque en realidad, como el sodio tiene una sola valencia, que es 1, si yo digo hidróxido de sodio, nadie va a dudar que el sodio está actuando con valencia 1. Lo mismo pasa en el calcio, ¿sí? Si se fijan en el calcio, la única valencia disponible es la A más 2. Entonces directamente la puedo nombrar como hidróxido de calcio. Pero cuando vamos al de abajo, y me aparece el hidróxido de hierro, actuando ese hierro con más 3, si yo digo hidróxido de hierro, podría poner el otro, actuando con más 2, si yo digo hidróxido de hierro, no sé si me refiero a este o a este que está acá. ¿Sí? Si digo hidróxido de hierro me quedé corta, no estoy siendo clara. Entonces tengo que avisar si ese hierro actúa con valencia 2 o con valencia 3. Entonces, este sería el hidróxido de hierro 3 y este sería el hidróxido de hierro 2. Profe, Sí. entonces al del calcio no se le pone porque solo hay una opción, que es 2. Claro, en realidad no está mal. Si vos lo querés, lo voy a poner el lápiz acá como que puede que sí, puede que no. Lo puedo poner. Pero si yo digo hidróxido de calcio, nunca voy a dudar que al hidróxido que me estoy refiriendo es al hidróxido de calcio y el calcio está actuando con más 2. Entonces, directamente no se pone. Si lo ponen, no está mal. Lo que sí está mal es que solamente nombren este hidróxido como hidróxido de hierro. ¿Por qué? Porque yo no sé si se están refiriendo al hidróxido de hierro 3 o al hidróxido de hierro 2. Entonces, en estos casos, está mal si no pongo la valencia. En estos casos, la puedo poner como no, me da lo mismo. Ok, gracias. De nada. Bien. Estamos
medios ya como llegando al final, faltan 15 minutitos, no sé, Vero y Gerardo, si les parece que vamos con un grupo más. Un café. Porque Yo no digo sé- de avanzar con uno más, así ellos Uno pueden más. hacer más ejercitación. Perfecto. Mientras preparo 2 o 3 encuestitas para terminar. Bien. Y los chicos les van quedando claras las cosas, porque vi que se tuvieron que retirar algunos. Les van quedando claros, nos van pudiendo seguir, les va siendo de ayuda todo esto que les estamos contando y compartiendo. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Vamos todavía, vamos. Así me Bueno, gusta. voy con dos más, que mucho no tenemos que hacer acá, porque ahora vamos a ver que ya los tenemos anotados, pero bueno, presentamos estos dos grupitos más y después ya los liberamos. Vamos a ir ahora con dos grupos más, que en realidad conforman un gran grupo, que son el grupo de los ácidos inorgánicos. Esos ácidos inorgánicos los vamos a tener como subdivididos en dos grupitos, los hidrácidos y los oxoácidos. Los hidrácidos serían ácidos, esperen que acomodo acá. Son ácidos que contienen hidrógeno y un elemento, pero no tienen oxígeno, ¿sí? Estos hidrácidos, si yo quiero ver la fórmula general, es un hidrógeno, el elemento, y abajo del hidrógeno tengo la valencia de ese elemento. Hay pocos hidrácidos de flúor, de cloro, de bromo, de yodo, de azufre y de selenio, pero no se los tienen que saber de memoria. ¿Por qué? Porque los tienen en la tabla. Ven que busco acá. Lo tienen en la página 379 del apéndice. Tienen esos hidrácidos, fíjense que acá les dice el tipo, hidrácidos, son estos que están marcados como hidrácidos. Si yo quiero ver, por ejemplo, el hidrácido formado por el elemento azufre, sería este que está acá, y sería el ácido sulfídrico, ¿sí? Fíjense que acá el nombre está. Tienen el nombre, le faltaría la palabrita ácido adelante, ¿no? Entonces, este que está acá sería el ácido sulfídrico, ¿sí? Les aparece así, hidrógeno 2 azufre. Fíjense que la fórmula esa general, que no la tienen que saber hacer porque ya la tienen, tiene el azufre, que tiene número de oxidación -2 o valencia 2, que va a ir acá abajo, y el hidrógeno, acá es importante, sí lo vamos a anotar, el hidrógeno va a tener valencia +1. Entonces, la valencia del hidrógeno es +1 sería. Si no sería el número de oxidación del hidrógeno, sería +1. Bien. Entonces, lo vamos a encontrar acá, ¿sí? En esta tablita. No me tengo que preocupar por cómo es la nomenclatura, porque ya la tengo escrita acá, ¿sí? Entonces, me fijo el ácido sulfídrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ¿sí? Y acá tenemos el diorhídrico. Todos terminan en hídrico, pero bueno, igual está ahí, o sea que no se lo tienen que acordar. Y el otro grupito para los ácidos serían los oxoácidos. Que acá en los oxoácidos sí vamos a tener oxígeno, ¿sí? Vamos a tener una fórmula general, hidrógeno, un elemento y oxígeno. Y acá no es tan fácil darse cuenta cuáles son los numeritos que van a ir acá abajo. ¿Sí? No es que intercambiamos las valencias, eso es solamente para los binarios. En este caso, vamos a tener unos numeritos que es un poquitito más complejo de determinar. En realidad es una reglita muy simple, pero bueno, para no marearlos, directamente están escritos acá, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver
cuál es el oxoácido del carbono, ¿sí? Actuando con, lo que pasa acá no les dice los números de oxidación, del carbono, en este caso yo les digo que es valencia 4, ahora les digo cómo sería, cómo hacemos la cuenta, me dice que este es el ácido carbónico, ¿sí? Si miro este, es el ácido hipocloroso, si miro este, es el ácido ortofosfórico, si miro este, es el ácido nítrico, ¿sí? Los tienen todos escritos acá. Fíjense que la forma es siempre la misma, tengo el elemento hidrógeno, un elemento y el oxígeno. Y los numeritos van a ir cambiando, ¿sí? Entonces, ¿qué sería importante de acá? Que sepamos cuáles son los números de oxidación, ¿sí? El número de oxidación del hidrógeno es +1, el número de oxidación del oxígeno es -2, ¿sí? Entonces, vamos a tener, si yo quisiera, por ejemplo, porque eso después lo vamos a necesitar un montón, yo les dije que en el ácido carbónico, el número de oxidación, esperen que lo perdí, acá, que el número de oxidación del carbono en el ácido carbónico es +4. Yo hice rápidamente una cuenta, pero en realidad lo que tenemos que hacer es, si yo quiero saber cuál es el número de oxidación del carbono en el ácido carbónico, tengo que hacer esa suma que había hecho antes. ¿Por qué? Porque yo a esto no le veo carga. Ya sé que como es una sustancia, es eléctricamente neutro, o sea, no tiene carga. La suma ponderada de los números de oxidación me va a dar 0. Entonces, si yo lo quiero probar, digo, bueno, el número de oxidación del hidrógeno es +1, pero lo tengo 2 veces, más el número de oxidación del carbono, que no lo sé, más el número de oxidación del oxígeno, que es -2, pero está 3 veces, y todo eso me tiene que dar 0. Lo único que tengo que hacer acá es despejar esta x, ¿sí? Entonces me va a dar -6 más 2, ¿sí? Quiere decir que esta x es igual a +4. ¿Sí? Y eso lo puedo hacer con cualquiera de estos oxoácidos que me aparecen acá, ¿sí? Por ejemplo, el ácido nítrico sería +1 del hidrógeno, más el nitrógeno, que no sé, más 3 veces el oxígeno, que es -2. Todo eso me tiene que dar sí o sí 0. Entonces, ¿qué número va a tener de oxidación el nitrógeno? Despejo esa x y va a ser igual a +5. ¿Sí? Bien. Sí, ahí habían preguntado algo, ahí lo pongo otra vez en pantalla y lo había anotado, sí. Siempre que tengamos, después vamos a ver la clase que viene, algún detallecito más de algunas cosas que hoy no dijimos para no abrumarlos demasiado, pero siempre que tengan el hidrógeno en algún compuesto de estos que estuvimos viendo hoy, el número de oxidación es +1. Siempre que tengan el oxígeno en alguno de los compuestos que estuvimos viendo hoy, el número de oxidación es -2, ¿sí? Después vamos a ver cuándo podrían ser 0, ¿sí? Que sería el caso de las sustancias simples, que yo no lo dije, lo vemos bien cuando hagamos un repasito de todo lo que vimos hoy la semana que viene, ¿sí? Y seguimos un poquitito más con otro grupo que nos quedó, que son las sales, que sabíamos que hoy no llegamos porque era demasiado, ¿sí? Pero bueno, ya por lo menos hoy vimos 4 grupos. Beri, ¿tenés por ahí la encuestita? Sí, había armado una que justo es el ejemplo que pusiste, pero esta creo que la podríamos lanzar. A ver si quedó bien. Espérate que... ¿La están viendo ya la encuestita? Sí, sí, sí. Sí, sí. No es no es el mismo ejemplo. Pegó en el palo, pero... Profe, una pregunta. Sí. ¿Ahí una vez que sacás la valencia no se tiene que anotar en la fórmula? ¿O se No, deja no. El número de oxidación es una propiedad, Claro, o pero sea, no la va oxidación. en la fórmula. No, 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 no.
No debe escribirse. Fíjate que Euge ahí en la hoja, pizarrón, no aparece. Eso es algo que uno va pensando y lo tiene en cuenta, pero no lo plasma en la fórmula. Perfecto, gracias. A lo mejor en un borrador para que a vos te quede claro lo podés jugar, pero siempre que vos presentás un informe lo presentás bonito. Esto es lo mismo que estamos presentando nosotros. La fórmula de que simboliza una sustancia, un compuesto, te tiene que quedar bonito, con un moñito, bien presentadito. Sí, digamos que es la forma de identificar esas sustancias. Si vos empezás a poner otras cosas adentro, ya no sería. No la representa si le agregás otros números como subíndice o supraíndice, o no sé cómo se te ocurriría ponerlo, ya dejaría de representar eso. Porque por ahí en la secundaria, viste que le suelen decir que le pongan el numerito arriba del símbolo de tal elemento para darse cuenta, pero eso Sí. no es correcto, ¿no? Cuando nosotros teníamos oportunidad de tomar los exámenes presenciales y corregíamos en papel, a veces se veía eso. Estaba puesto arriba y yo decía, ¿por qué hacen esto? Pero claro, puede ser que previamente les hubieran dicho, pero no van. A lo mejor se refería a eso. No sé quién fue quien nos compartió, porque no vi cuando activó la voz. No sé si le quedó claro. Sí, profe, me quedó claro. Guido, Había sido yo, bárbaro. sí. Bárbaro. Ahí lancé una segunda, igual creo que se lo habíamos trabajado, pero bueno. No, es que está mal. Finalizar. Está mal, ahí vi, porque cambié varias veces. Ya está, esa no. Lo saqué. Estaba mal la... formulita. Bueno, acá... para poder calcular el número de oxidación del nitrógeno en el ácido nitroso, lo primero que tendrían que hacer es representarlo simbólicamente al ácido nitroso, porque si no, no lo van a poder calcular, o lo pueden buscar, si no, en la tabla, cuál es la fórmula del ácido nitroso. Y a partir de esa fórmula tenemos que calcular, teniendo en cuenta lo que comentaba antes Euge, el hidrógeno va a tener un número de oxidación ¿de cuánto? De +1. Más 1. Bien. Y cada uno de los dos oxígenos que está en la fórmula va a tener un número de oxidación de... -2. -2. Bien. Y entonces, ¿qué número de oxidación tiene que tener el nitrógeno en esta sustancia para que la sumatoria, o promedio ponderado de todos los números de oxidación me dé 0? 3. Más 3. 3. Bien, perfecto, más 3. Si fuera más 5, que algunos lo eligieron, entonces estaríamos hablando del ácido nítrico, el que está justo arriba en la hoja ahora. ¿Lo ven? Sí. Bien. Hay algunos chicos que eligieron
Bueno, vi que un voto tenía en -3. No se podría porque entonces no darían las cargas para que quedara una sustancia neutra. Y el +2 no sería correcto porque tampoco nos cerraría con el tema cargas, ¿no es cierto? Sí, una cosa. No, ahí estoy viendo en el chat. Algunos elementos tienen un único número de oxidación, o mejor dicho, 2. Por ejemplo, el sodio. Tomemos el elemento sodio. ¿Qué número de oxidación puede presentar el sodio? 1. 1. ¿Y el signo? +1. Positivo. +1, perfecto. Por ejemplo, lo vimos antes en el monóxido de disodio. El número de oxidación era 1, estaba escrito más arriba. Yo pregunto, ¿hay otro número de oxidación que puede presentar el sodio? ¿Cuál es? ¿En -1? No. La sustancia simple, sodio. Sodio unido. Eso, 0. De arranque, todos los elementos para cuando forman la sustancia simple, el número de oxidación es 0. Luego puede haber uno más, un número de oxidación más, como es en el caso del sodio, el +1. O puede haber muchos, por ejemplo, el cloro, que lo había conversado Euge y también alguien preguntó y lo escribimos en el chat. El cloro puede presentar número de oxidación 0 en la sustancia simple dicloro. Y además puede presentar número de oxidación -1, por ejemplo, en el monocloruro de sodio. Puede presentar número de oxidación, ayúdame, en algún otro compuesto. ¿Cuál puede ser? A ver, por ejemplo. Hipoclorito de sodio. En el hipoclorito de sodio. ¿El azufre? Clorato de potasio. ¿Qué pasa con el azufre? No vayamos al hipoclorito de sodio porque es sal y todavía no la vimos. Bueno, el cloruro de sodio tampoco. Bueno, pero pueden ser óxidos, un óxido de cloro con... Sí, o el ácido hipocloroso. Claro, el ácido perclórico. El ácido hipocloroso, el ácido perclórico. En cada uno de estos, si ustedes los buscan, van a ver que el cloro, a pesar de que es el mismo elemento, se combina con diferentes otros elementos para formar distintas sustancias y que cada una de esas tiene diferentes propiedades químicas. En el ácido sulfídrico, el azufre estaría actuando con el número de oxidación -2. Sí, esa parte no llegamos, creo que es con lo que tendríamos que arrancar la próxima. Sí, recién lo dijimos, Vero. Recién lo dijimos. Claro, lo que pasa es que ahí hay como dos cosas para tener en cuenta, que tiene que ver un poco con el estado de agregación. En el ácido sulfídrico está bien, sería, siempre que diga sulfídrico, tiene el menor número de oxidación, el negativo, ¿sí? Sulfídrico, -2. El ácido iohídrico, el yodo tiene -1. El ácido clorhídrico tiene -1. Siempre es el más chiquito y con el número y el signo negativo. ¿Está bien, Martina? Sí, perfecto, entendí. Luego el azufre lo podemos tener, por ejemplo, en el ácido sulfúrico, con número de oxidación +6, o, por ejemplo, en el monóxido de azufre, en el dióxido de azufre, con número de oxidación +4. Entonces, ahí tenemos otra vez el mismo elemento, diferentes números de oxidación.